Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende cuando estén viendo este video. Es un gusto formar parte de este seminario. Muy agradecida a los organizadores de este espacio de capacitación que ofrece la Defensa Pública de la provincia de Santa Fe, en particular el Instituto de Capacitación. Muy agradecida a Natalia, a Rodrigo, a Fran por su gestión para llevar a cabo estos encuentros. Vamos a dar inicio al módulo 3 de judicialización y mecanismos alternos, la justicia restaurativa como eje transversal y necesario de la justicia juvenil, mediación y prácticas restaurativas. Yo soy la responsable de este módulo, mi nombre es Laura Peretti. Bueno, estoy muy agradecida, como les decía, de formar parte de este encuentro, que es asincrónico, pero vamos a tener una segunda instancia para poder compartir instancias de escritura. Este espacio, voy a compartir pantalla, que está, un segundo, aquí estoy en la pantalla, en la presentación, fui organizando un relevamiento para poder compartir en este encuentro asincrónico algunos lineamientos para la producción monográfica final. ¿Por qué este tema? ¿Por qué en esta instancia? Mi vinculación con la escritura tiene que ver desde la escritura académica como la escritura literaria, y una apuesta a que el trabajo de escritura sea un trabajo que nos implique y que podamos construir a la construcción de conocimientos, de diálogos de saberes a partir de nuestras escrituras. Es por eso que les propuse a los organizadores del Instituto de Capacitación, que forman parte de este seminario, poder hacer una instancia especial de escritura para la organización de las monografías de ustedes que entreguen en este trabajo de seminario, que es una instancia obligatoria, la escritura, como aprobación del seminario. Entonces, este espacio va a acompañar con algunos lineamientos para esa construcción y se plantea en la mitad del seminario como para poder ir construyendo la formalización de este trabajo y que no sea la única instancia hacerlo en soledad y a último momento, sino poder empezar a acompañar desde ahora para que ustedes puedan finalizar con el cursado y ya tener esta instancia de la arquitectura de la monografía puesta en marcha. Bueno, el objetivo de este encuentro va a ser poder profundizar en herramientas de escritura académica con énfasis en la producción del trabajo monográfico final. Vamos a ofrecer algunos lineamientos para construir la arquitectura del trabajo final, arquitectura en la referencia a esa organización, a los pasos, como el sedimento de un edificio, de una estructura, qué pasos se necesitan. Organizar e integrar los conocimientos del seminario en curso que posibiliten el avance de la presentación de la monografía. Esa integración de conocimientos va a ser de modo singular, según sus intereses, según sus espacios de prácticas también. Y otro de los objetivos es acompañar a construir prácticas de escritura académica a partir de lecturas singulares para el aporte del conocimiento de disciplinas específicas. Va a haber mucho hincapié en esta transmisión o intento de muchas cuestiones que ustedes quizás ya saben, pero es poner en juego cómo resulta de importancia la construcción del conocimiento a partir de la escritura. No solo la de este trabajo, sino las que transiten en sus prácticas, en otras experiencias también que pueden ser de posgrado, pero fundamentalmente también vinculada a una escritura de las prácticas interdisciplinarias, cuando intervenimos en nuestros espacios profesionales, como también la escritura tiene un lugar nodal. Entonces, los ejes de este encuentro para seguir la presentación van a tener que ver con la arquitectura del trabajo final, como les decía, en pensar una escritura situada, una escritura que va a estar anclada a una práctica, a contextos específicos, a saberes específicos,
ponderando el conocimiento crítico y reflexivo, que es lo que nos también ubica en prácticas a favor de enfoques de derecho, en el corrimiento de la repetición, para la posición que nos permita poder decir desde una voz crítica y reflexiva. Vamos a abordar algunos puntos en relación al recorte del tema, cómo pensar ese recorte del tema, las palabras claves como ejes transversales, delimitar el problema para abordar la escritura argumental. Eso también va a ser un punto que vamos a abordar como para también al final de este encuentro que ustedes puedan ir haciendo esta delimitación y proponerlo, más hacia el final les voy a ubicar algunas consignas que van a ser un encuentro para abordarlas en el foro. Otro eje es defender la validez del punto de vista, eh, la validez del punto de vista desde el enfoque argumental que ustedes elijan hacer, desde la fundamentación, se va a dar relevancia a esto que se quiere decir. La redacción, ¿a quién se le habla? Es una pregunta que se hace Humberto Eco y que la vamos a ver en una diapositiva. Algunas puntuaciones para citar y hacia el final el concluir como un ejercicio de una instancia escritural. Este punto va de la mano con abrir hacia líneas futuras de escritura que son necesarias, que dice Martín Cohen, plantea que es docente universitario en la UBA, también escritor de literatura, plantea que las conclusiones nos permiten incluirnos en una práctica, en una comunidad académica, científica, porque cuando los trabajos quedan abiertos, la posibilidad del diálogo queda trunca, porque la conclusión también hace a esa especificidad de un recorte del trabajo y también al afirmar el punto de vista, poder concluir. Bueno, en cuanto a las prácticas escriturarias y a la producción textual, quiero traer algunas citas para poder pensar un poco este ejercicio de la escritura con más eh, énfasis en una posibilidad de encontrarle placer a esta actividad. Macedonio Fernández dice que la escritura es un proceso y un trabajo a condición de euforia de labor. En contra de esta idea de la inspiración como algo que llega, como una idea de algo dado, de algo que viene una ráfaga para inspirarnos, sino que es en el ejercicio de la escritura, en esa euforia de labor, que el proceso adviene, que adviene también eh, la hilación de pensamiento que construye al conocimiento. Barthes, en El susurro del lenguaje, plantea encontrar el gusto por escribir. Y más que gusto, dice encontrar placer. Me parece interesante porque es una práctica que tiene cierto entrenamiento, como cualquier otro deporte, y poder encontrar ese entrenamiento implica un ejercicio también por el placer en lo que hacemos, por el interés en la implicación de, de eso que elegimos hacer. También Marcelo Persia, tengo el recuerdo de que habla de la relación entre saber y sabor. Entonces poder encontrar sabor en esto que hacemos vinculado al placer, se enlaza al saber, un saber hacer, un saber que se pone en juego con otros, sobre todo en una comunidad de lectores, en una comunidad de prácticas. Reconquistar la esfera del héroe del lenguaje también es algo que plantea Barthes, y escribir es efectuar la escritura, afectándose a sí mismo, es hacer coincidir acción y afección. Entonces en esto vuelvo y valoro la posibilidad de pensarnos afectados en la escritura como una forma de formalizar, valga la redundancia, esa, esa vinculación con lo que hacemos, ¿no? Por eso la afección, la implicación, que hace que nuestra voz también se pueda materializar, que lo que se escribe es lo que queda, ¿no? Para que algo quede. Bueno, sigo con esta introducción también a la vinculación de la escritura
y la relación con la lectura. Sigo con Barthes cuando nos abre una pregunta, Barthes, muy interesante, que dice, ¿no les ha pasado nunca eso de leer levantando la cabeza? Y no por desinterés, sino al contrario, a causa de una gran afluencia de ideas, de excitaciones, de asociaciones. Esta pregunta es ese ejercicio que cuando leemos nos detenemos en un texto y no por estar desconcentrados, desconcentradas, sino por encontrar algo que nos sorprende, que nos llama la atención, que nos permite ver otro punto de vista. Sobre eso, dice Barthes, hay una lectura que ahí emerge de modo irrespetuoso porque interrumpe el texto y a la vez queda prendada de él, al que retorna para nutrirse, y sobre eso propone escribir Barthes. Me parece interesante porque la lectura es un ejercicio que nos lleva a la escritura. Por eso también existen las lecturas que aparecen como obligatorias y pueden tener cierto peso por la palabra en sí misma, pero es la posibilidad de hacer el enlace con la escritura, hacer un enlace de aquello que nos resulte irrespetuoso, irreverente, que nos pueda conmover. Ese ejercicio de conmoción va de la mano con la escritura. No se trata de escribir cualquier cosa ni de simplificarnos, sino que lo que leemos sea ese, ese antecedente para escribir. Interrogar a la propia lectura como un lugar para escribir. Entonces, tomamos estas puntas como una invitación, como un incentivo, como una posibilidad de encontrar en esas marcas de la lectura propia un lugar para escribir. Ahí está. Lo específico de la escritura académica va a tener que ver eh, con las condiciones, con cierto lenguaje que más que también la invitación es a corrernos de una idea que nos distancie de ese tipo de lenguaje, sino a pensarlo en criterios propios de los que tiene una lengua, ¿no? La escritura académica tiene cierto ordenamiento, requisitos, que hace que se incluya esa escritura a una comunidad discursiva particular. Entonces, en la escritura académica elaboramos conocimientos que van a ser puestos en juego con otros y otras que sobrevaloran o el elaborar conocimiento va más allá de la idea de comunicar datos, que puede estar dentro de la elaboración del conocimiento, pero que no es esa transmisión sin la implicación. Cuando elaboramos conocimiento, cuando escribimos, construimos identidad, construimos pertenencia y la posibilidad de la discusión. La posibilidad del consenso, como la del disenso, va a estar dado por ese material que queda escrito, que nosotros podemos adherir a una comunidad de prácticas, a referentes, podemos citar, como también podemos ubicarnos con una discusión que nos permita disentir, siempre a partir de otros y otras que han podido hacer una referencia como la formalización que les decía. Entonces nos filiamos a una identidad con otros y otras que han escrito. La identidad académica o científica de cada persona depende de las prácticas lectoras y escritoras en las que ha participado. Entonces es interesante porque muchas veces cuando nombramos nuestro CV, nombramos cuestiones de referencia, que hacen referencia a títulos, a trabajos, pero también hay una comunidad de lectura y escritura de pertenencia que nos ha posibilitado esas trayectorias y más allá de la formalidad de los títulos, la posibilidad del pensamiento, del ejercicio, de la reflexión, de la discusión, de seguir profundizando pensamientos que contribuyan a buenas prácticas. Eso va a depender entonces de nuestras lecturas y escrituras. La comunidad discursiva va a dar cuenta de un conjunto de publicaciones científicas que producen las distintas disciplinas o ámbitos de conocimiento. Por eso es importante cuando publicamos, cuando formamos parte de revistas, de libros, de artículos
personales o que se filian a una comunidad discursiva que nos van a dar esta pertenencia y esta posibilidad de que otros también se puedan filiar con nuevas lecturas. Bueno, los conocimientos se van reelaborando, construyendo y ampliando. Hay producción de conocimiento en la instancia de la escritura. Muchas veces, vuelvo a lo que les decía de Macedonio Fernández, creemos que la idea tiene que estar dada, y sí hay una posibilidad de saber antes de la escritura con qué temas tenemos filiación, qué nos preocupa, que puede tener que ver con una problemática, pero la construcción del conocimiento, la elaboración, se va ampliando en la misma escritura. No es algo que está antes. La escritura potencia el conocimiento de quien escribe. Esto también es interesante, que lo trae Marta Marín en un libro que se llama Escribir textos científicos y académicos. Nos vincula con una potencia de conocimiento la escritura. Y uno de los modos de decir es el texto académico. En este caso vamos a ver que vamos a hacer hincapié en la monografía como un género que está dentro del trabajo final que se espera de este seminario. El género académico tiene un objetivo que es una comunicación de saberes, como les decía, está dentro de una discursividad particular, que impliquen esos saberes, la exposición, expansión, profundización o refutación de un tema reconocible y definido. Se trata de un modo de exponer conceptos centrales de una teoría, decir sobre un tema cosas que aún no han sido dichas, o revisar con ópticas diferentes las que ya fueron dichas, entre los miembros de una comunidad científica. Bueno, ahí está también a qué ideas, paradigmas, construcciones teóricas, en este sentido, desde el marco de derechos, con los que tienen que ver este seminario, con las prácticas en justicia penal juvenil a las que adherimos, a las que queremos profundizar, mejorar, a las que queremos también construir con un posicionamiento ético. Desde ese lugar se va a producir con la escritura como un instrumento para que las prácticas puedan también crecer hacia una determinada línea de pensamiento. Hay un ejercicio discursivo necesario, no solamente en la oralidad, sino en la escritura, para que las prácticas puedan también profundizarse. Bueno, la escritura de posgrado, que es la que también que se espera en este material, todos ustedes seguramente ya han transitado diferentes trabajos y esto no les resulta nuevo, pero bueno, es una transmisión singular la que en este encuentro intento compartirles desde marcas propias también con la escritura, cómo, cómo nos posibilita la escritura afirmar la voz propia, afirmar un decir desde un aprendizaje situado, que siempre lo aprendemos con otros, lo aprendemos en una comunidad de prácticas, en un pensamiento y contexto particular. Por eso también cuando escribimos, de dónde escribimos, nos va a poner en juego en un diálogo de saberes y va a posibilitar también la interculturalidad, las diferencias en cuanto a las regiones, que también se pone en juego en este seminario, las diferencias que existen en la implementación de leyes de distintas provincias, países, todo eso no solamente por la escritura de la ley, sino por la escritura de los profesionales que trabajan. Se hace más rico ese intercambio de prácticas. Los conceptos claves que van a ser parte de ese aprendizaje situado, de esa afiliación a un tema determinado, van a ser específicos del campo y van a ser transversales. Ahora también vamos a retomar esto y avanzar sobre eso. Al inicio hay una pertenencia y una participación periférica legítima que en la escritura de posgrado hace referencia en este sentido, Laura Colombo, a que cuando uno inicia en un campo tiene una participación periférica y a partir de la participación, la presencia, las discusiones que vaya realizando, va a afirmarse en esa comunidad, en esa participación, no solamente por escuchar,
sino también por crear. Y la escritura es esa posibilidad que nos permite crear. Y me parece que también en relación al placer, como les decía antes, podemos encontrar una práctica de liberación, de emancipación, también cuando podemos escribir eso que queremos decir, ajustándolo a una comunidad académica, pero que también hay una vinculación con una práctica de creación, que nos va a afiliar, como les decía, también a un repertorio compartido, que va a estar dado por relaciones sociales no estáticas. Las comunidades de prácticas cambian, como estamos en un contexto donde constantemente necesitamos eh, actualizar, repensar las temáticas sociales. El derecho no es estático, ninguna de las prácticas sociales. Por lo tanto, es una comunidad de prácticas que constantemente necesita nuevas voces, repensar las que ya fueron dadas, y esta relación con la escritura nos afirma en ese repertorio. Esto ya dijimos, que se construye una identidad, se construyen trayectorias, y hay una escritura disciplinar en esta comunidad de prácticas. Algunas de las características que van a formar parte de la escritura académica, de la comunidad de prácticas en el marco científico, disciplinar, van a tener que ver con la impersonalidad, con el uso de la terminología específica, la densidad conceptual y el lenguaje formal. Me quiero detener en la primera para hacer una puntuación en que la impersonalidad, perdón, tiene que ver con el tipo de voz que se use para narrar, pero no con el borramiento de la opinión personal. Al contrario, es poder aparecer, como les decía, con la voz propia, poder hacer referencia a ideas de filiación de pensamiento, como discusiones de aquellas con las que no coincidimos, pero desde un punto de vista que en la narrativa esa voz aparezca en una tercera persona o en el plural, porque también nos referimos a la comunidad de prácticas, por eso también el plural, pero que esto no quita que no aparezcamos en esas escrituras, porque muchas veces la repetición se confunde con la impersonalidad. Y me parece que ahí es una marca necesaria de salvar, que necesitamos que aparezca esa marca personal, pero desde una escritura que pone en juego a la tercera persona o al plural. Bueno, lo demás está el uso de la terminología específica, la densidad conceptual y el lenguaje formal, está dado por la disciplina a la que se adhiera y desde la que se decida escribir, pero esto va dando consistencia para pensar en los marcos específicos de la comunidad académica. El lenguaje formal también va a haber un punto que voy a avanzar y voy a volver en esto, pero quiero hacer una marcación, que el lenguaje formal no es un lenguaje encriptado, no es un lenguaje inentendible, no es un lenguaje que abra a una captura de conceptos inentendibles, sino que implica claridad. El lenguaje formal implica que el escritor no dé por sentado los conceptos, sino que se puedan dar a conocer, que pueda entenderse también para alguien que está iniciándose en el campo. Depende también si se trata de un lenguaje, por ejemplo, a dónde se quiere presentar un artículo. Pero bueno, hay algo ahí muy importante también para pensar en la escritura de nuestras prácticas, que no todos son especialistas en el tema. Entonces la escritura puede promover prácticas de inclusión o prácticas de exclusión social. Y en esto quiero puntuar y citar a Julián Axat, que es fiscal y que trabaja, en su momento fue defensor de jóvenes de menores de edad que estaban detenidos y que trabajaba desde la poesía con ellos. Y
Mi práctica también tiene que ver con escritura en contextos carcelarios. Yo, como psicóloga trabajo en cárceles desde hace muchos años y he participado de talleres de escritura coordinando espacios en cárceles de adultos. Pero he compartido material con Julián Axat, en donde me ha transmitido la vinculación con lo que se llama justicia poética, vinculado a un lenguaje que puede ser entendido, que puede ser claro, que puede ser inclusivo. Y desde ese sentido, eh, disminuimos barreras, disminuimos la exclusión que alguien puede eh, recibir cuando lee un texto o cuando se lo leen. Entonces, nuestro lenguaje formal va a estar anclado a una densidad específica de una disciplina, pero no por eso tiene que dejar por fuera a aquellas personas a las que se le dirige muchas veces cuando hacemos un escrito, un informe, muchas veces hablamos de otro excluyéndolo por los conceptos que usamos. Entonces necesitamos en ese sentido poder reparar que la escritura es una práctica también de derechos y que puede generar más accesibilidad. Esto en relación al uso del personal, del impersonal, del plural. Esto traigo una cita de Humberto Eco, como se hace una tesis, se pregunta si yo o nosotros. Y se pregunta también si se deben incluir opiniones personales, es decir, yo pienso que, como por ejemplo, y él ahí trae que el uso del plural es compartido por los lectores. Por eso, es un acto, dice, escribir es un acto social. Yo escribo a fin de que tú, que me lees, aceptes aquello que te propongo. Como máximo, se puede intentar evitar los pronombres personales recurriendo a expresiones más impersonales. ¿Cómo? Por lo tanto, se puede concluir que, luego aparece seguro que, al llegar a este punto se podría decir, es posible que, de lo cual se deduce que, al examinar este texto se ve que, ahí nos va dando ejemplos, ¿no? Donde no hay un yo, donde no hay una voz singular, sino que ahí está el uso del impersonal. No es necesario decir el artículo que he citado precedentemente, sino el artículo que hemos citado precedentemente. Pero os diré, dice Eco, que se puede escribir el artículo citado precedentemente nos demuestra que, pues, las expresiones de este género no implican ninguna personalización del discurso científico. Bueno, me parece interesante seguir esta vinculación de que la escritura es un acto social, por lo tanto es clara, o sea, la pretensión de que sea accesible, de que sea humana, que incluya, también por eso una vinculación con el plural. Bueno, ahora para hacer una vinculación con el trabajo que ustedes van a presentar al fin de este seminario, vamos a ubicar que la monografía es un género académico y ese es el estilo que se les pide para este encuentro de escritura, para el final de este seminario. Y como les decía al inicio, la monografía como cuerpo ya finalizado va a estar integrado por diferentes partes. Entonces vamos a pensar cómo se construye, cómo es esa arquitectura de la monografía y la vamos a vincular con tres partes específicas. Primero, la introducción, que va a estar vinculada a la definición y a la caracterización del tema. Se puede empezar por una generalización, por ejemplo, la vinculación a las juventudes, al sistema penal juvenil, puede ser una generalización, pero después empezar a ir hacia lo micro, hacia ya sea lo situado del contexto, hacia lo situado en particular de la disciplina de la que se está escribiendo, y
vincular los aspectos fundamentales del trabajo. También se puede hacer una mención a la problemática, que más adelante vamos a avanzar, dentro de esta introducción, que va a tener que ver con una preocupación, que va a tener que ver con algo que dentro de esa comunidad de prácticas resuena como algo necesario de seguir debatiendo, de seguir la discusión, ya sea porque es algo novedoso, como es el cambio en este caso de la provincia de Santa Fe del sistema penal juvenil. Bueno, todo aquello que implique una revisión dentro de un campo puede darse a pensar como una problemática también vinculado a como les decía, a las trayectorias personales de lo que les resulte problemático también en una implementación de práctica, en un ejercicio, en el encuentro con esa población. Como otro paso de la arquitectura, como otro ladrillo, vamos a tener que pensar en el desarrollo, ¿no? Ahí dice, nos trae, esto es de la autora que cité antes, de Marín, que el primer apartado desarrolla la explicación, la descripción de un aspecto del tema, y así los siguientes hasta los necesarios. Acá lo puse cortado, pero ella hace referencia a que el desarrollo pueda ir haciendo una sistematización que puede estar dividida por subtítulos, por eso títulos claros, se sugiere ese ordenamiento de utilizar los subtítulos dentro del desarrollo, donde se vaya deshilando como si se fuera a desarrollar un hilo, que uno tira de la punta el tema y se va desenvolviendo, y esos apartados, subtítulos, nos van dando mayor claridad y mayor explicación. Por eso van a ser los subtítulos que sean necesarios hasta que se pueda llegar a concluir, ¿no? Y en la conclusión se retoman los apartados citados, se retoma lo que se plantea, como si fuera un círculo que va a ir de un modo eh, pudiendo dar la vuelta, es volver al inicio, ¿no? Aquello que planteé a la introducción se va a dar al final y viceversa, ¿no? Bueno, al inicio les decía que íbamos a poder ubicar el punto de vista como un tema también a tratar, que es el que va a estar dado en el desarrollo o en la fundamentación. El punto de vista que es esta voz propia, que es de donde se elige escribir y partir, se va a ir nutriendo de los párrafos, se va a ir nutriendo de la materialidad que vaya teniendo ese desarrollo. Los párrafos son unidades temáticas, son articulaciones necesarias para avanzar en un texto y hacen a esa construcción, hacen a ese armado de pegar los ladrillos de la obra, van a estar dados por los párrafos. Y no solamente la escritura que puede tener que ver con una escritura legible, con una escritura que sea de fácil comprensión, no solo necesita puntuación, sino la construcción de párrafos. ¿Cómo están dados esos párrafos? Va a ser a nuestra facilitación al lector. Nos ubica Marta Marín que los párrafos pueden ser deductivos o inductivos según cómo se parta. Si partimos de ideas más generales o si partimos de datos, de precisiones puntuales, van a ser inductivos para llegar a una idea luego más amplia. Pero esta construcción de párrafos, además de cómo se elija partir, también nos va a ubicar en que pueden existir dificultades, que puede ser la extensión del párrafo, una pretensión de reunir demasiadas ideas en un mismo apartado, en una misma escritura sin el corte, que va a ser la problemática de la extensión, o la segmentación, que también hacer una fragmentación constante de ideas puede dar a una dificultad en la lectura. Entonces, tenemos que poder ahí maniobrar
en nuestra propia construcción, en la arquitectura de nuestros trabajos, con un estilo, con una formalidad, una formalización de párrafos que nos permitan transmitir una idea y a su vez eh, una posibilidad de que esa idea no se extienda ni que quede demasiado acotada. Yo les voy a dejar el material de Marta Marín, donde hay ejemplos para pensar la cohesión y la fluidez, donde hay ejemplos de conectores, de inicio eh, de párrafos, de formas de concluir, de resaltar palabras para que se puedan ubicar en una lectura más agilizada, donde se destaca la idea central. Bueno, todo esto va a ir dando a la cohesión y a la fluidez como propiedades de una buena escritura. Eh, nos llama la atención también Marta Marín cómo las mismas ideas se pueden repetir y eso también hace quitarle fluidez al texto. Cuando volvemos sobre algo que ya dijimos, ahí caemos en un error de poder quitarle esa fluidez a la lectura. Y otro punto es la coherencia que va haciendo a las relaciones entre los párrafos. Por más que los párrafos hagamos un punto y aparte y se trata de que podamos vincularnos con otra idea, con otra construcción, tiene que haber una conexión necesaria para dar sentido de coherencia. Y eso hace al entramado del texto, de la construcción de, de una misma temática que debe ser encadenada en un sentido de vinculación. Ahora cito a otra autora que nos va a citar sobre algunos puntos que son frecuentes como problemáticas en los textos académicos. Un punto es la inadecuación léxica, como les decía antes, cómo pensar en escribir desde una escritura clara, desde una escritura que no genere ambigüedad, va a tener que ver con qué conceptos claves elijamos, cómo los sigamos sosteniendo, eh, y que se puedan encontrar en una adecuación precisa también de transmitir sin ambigüedad. La inadecuación en el registro, expresiones que no se adecúan al nivel de la lengua previsto por la situación comunicativa, donde no hay un registro formal. Eso también lo voy a puntuar ahora cuando las citas eh, o cuando se hace una mención y no se puede fundamentar. Entonces necesitamos también ubicar que lo que elijamos decir lo podamos sostener, ya sea porque podamos defender o definir un concepto y si no lo podemos hacer, no lo utilicemos. Lo mismo con una cita, lo mismo con todo aquello que elijamos escribir, que lo podamos ubicar con adecuación en el sentido de claridad. Los problemas de la fuente, eh, que si no lo hacemos, se presentan como ideas propias, y eso es el grave problema de la escritura cuando no está citada, cuando aparece algo que ya viene de otro, y es interesante hacerlo porque nos filia el campo de lecturas. Cuando no lo hacemos, bueno, además de que es plagio, eh, creemos que muchas veces se presentan ideas que son parafraseadas, pero parcialmente. Bueno, necesitamos ahí remitir a la fuente con la claridad que implica decir de dónde hemos tomado lo que decimos. Otro punto es la distorsión en la fuente. Eh, Cuando no se exponen los conceptos desarrollados en el texto, no se pone la fuente ni las relaciones que se establecen entre ellos. Por eso no si es una cita completa, si estamos remitiéndonos a algunas ideas. Bueno, eso es importante, que pueda haber algo fiel en ese registro de la citación. Los problemas de cohesión, bueno, ya lo dijimos, eh, cuando no se presentan relaciones lógico-semánticas entre las diferentes proporciones, con claridad, y o se establecen entre estas relaciones incorrectas. Así se establece un texto no cohesivo e incoherente.
y no se fundamentan adecuadamente las afirmaciones. Y dijimos también los problemas de coherencia, cuando no se expone y se sobreentiende información que es necesaria para la comprensión del tema. Mejor poder dar herramientas y aclarar conceptos para que no quede este lenguaje encriptado. Bueno, voy a dar un ejemplo ahora como ejercicio de lectura. Voy a leer un párrafo que Marcelo Urresti y Mario Margulis en Tribus Urbanas, de paso es un tema sobre juventudes, eh, hacen referencia a un cambio de época y también a dar conceptos y ejemplos dentro de este párrafo. Entonces me parece interesante pensarlo como un ejercicio de lectura y de escritura, que a mí como lectora me resultó eh, un punto de transmisión. Quienes fueron jóvenes hace 30 años se enfrentaron con un contexto social, histórico, tecnológico y cultural diferente. De allí que es posible observar que en sus testimonios diferencias significativas respecto de los jóvenes de hoy. Comportamientos, compromisos y expectativas destacados distintos. Otros lenguajes, otro discurso social y cultural. Otra forma de estar en el mundo. Partes de estas diferencias pueden apreciarse en los comportamientos, las formas de actuar, de vestirse, pero estas diferencias visibles son tributarias de códigos distintos, hábitos culturales dispares, disímiles, estructuras del sentir. Por ejemplo, la juventud argentina entre 1965 y 1970 vivía una época que se abría hacia la revolución sexual. La televisión y el mundo de la imagen comenzaban a cobrar importancia, pero estaban todavía lejos de alcanzar la difusión y trascendencia que hoy poseen. La sociedad ofrecía más empleos, la clase media era más numerosa y menos amenazada por la crisis y el desempleo. Las clases populares no carecían de oportunidades de trabajo, los migrantes afluían aún del interior, y si bien hallaban marginalidad y mala vivienda, también conseguían ocupación e ingresos, alimentación y acceso a un mundo más moderno que el vigente en su sociedad de origen. La educación era valorada, ya que aparecía como base y posible ascenso social. Bueno, en este párrafo quería compartir cómo se ubican los puntos y coma, las comas, el ejemplo dentro de un párrafo, el cambio de época, esta vinculación donde muchas veces no es fácil escribir cuando uno quiere comparar, ¿no? Puede ser comparar dos paradigmas, comparar, en este caso, épocas. Bueno, es posible tomar las herramientas de la escritura para que esa transmisión tenga marcas que nos permitan construir con claridad esto que queremos decir. Entonces, bueno, este ejemplo eh, nos, nos ilustra las formas con las que podemos encontrar mayor claridad. Y unas puntuaciones en las citas, cuando ustedes accedan a los instructivos, al instructivo de la monografía, va a estar dado de qué manera hacer la citación. Pero solamente quería traer dos reglas que hace Humberto Eco en su libro Cómo se escribe una tesis. Escribe 10 reglas. Yo traje la 8 y la 10, que nos explica que cuando queremos tomar ideas de otros, podamos también hacerlo de una manera clara. Y en este sentido es que si lo que queremos decir, si la cita es breve, va a estar dentro del mismo párrafo, ¿no? Ahí nos dice, las citas directas que no superan las 3 líneas mecanografiadas van encerradas entre doble comilla y aparecen en el texto. Pero al contrario, cuando es más larga, es mejor ponerla en un espacio con mayor margen y en este caso dejar solamente que ese formato haga referencia a que son citas, es decir, no usan el mismo sistema para observaciones y otras disquisiciones secundarias. Es una forma también
de ordenar el texto, la cita, una forma de construcción de imagen, porque el texto también, no solamente con lo que decimos, sino si es solo una página sin puntuación, también produce un efecto. Bueno, la otra regla que Humberto Eco comparte para el ejercicio del citado, la regla número 10, la traigo a propósito de dirigirla a ustedes que están en la defensa pública, porque Humberto Eco dice que citar es como aportar testigos en un juicio. Dice, tenéis que estar siempre en condiciones de encontrar los testimonios y de demostrar que son aceptables. Entonces, lo que elijamos ubicar, citar, tiene que tener referencia exacta y puntual. No se cita un autor sin decir qué libro, sin decir qué página, y necesita ser verificado, ¿no? ¿Qué habrá que hacer si una información o un juicio importante provienen de una comunicación personal, de una carta o de un manuscrito? Y acá nos da algunas referencias que, de las que no podemos dar un testimonio de una confirmación, y en todo caso de cómo poder hacer que esa cita se vuelva una referencia verificable. Eh, Acá cuando decimos comunicación personal, bueno, él va a ubicar que hay puntos que no se pueden dar cuenta: carta personal, declaraciones registradas, congreso de fisioterapia. Nos va a decir que la 2, 4 y 5 hay documentos que podéis exhibir: carta personal, un manuscrito, una comunicación. En cambio, en la fuente 3 es imprecisa: declaraciones registradas. En cuanto a la 1, comunicación personal, solo el autor lo podrá desmentir. En esos casos, siempre es una buena norma, después de haber dado forma definitiva a la cita, comunicar una carta al autor, obtener una respuesta en la que diga que se reconoce en la idea que le habéis atribuido y que autoriza a usar la cita. Si se trata de una información importante, inédita, esto es importante poner esa comunicación y poner como un anexo, una copia de la carta de autorización. Eh, entonces, en ese punto, sí puede pasar a tener una formalidad o a tener una formalidad como testigo cuando está esa autorización de ser compartida. Bueno, ahora vamos a otra instancia dentro de la construcción de la arquitectura de la monografía, que son las palabras claves. No importa todo lo demás, porque no es un trabajo que ustedes van a atravesar de la monografía en donde necesiten hacer metodología, donde necesiten profundizar objetivos. Se trata de un trabajo breve al que van a tener que al que poder profundizar y poder compartir, que va a tener como máximo 10 páginas, pero sí las palabras claves van a ser la orientación, la guía que atraviese todo el trabajo de un modo transversal. Por eso, qué palabras ustedes elijan, que puedan darle contenido, que puedan dar solvencia, eh, va a ser importante eh, como referencia a una afiliación dentro de esta comunidad académica que decíamos. Entonces, ya ir pensando en esa importancia que tiene darle esta entidad a las palabras claves, porque nuclean a toda una investigación, si la pensaríamos en una forma más eh, de trabajos de especialización, de maestría, eh, también de doctorado, son parte de anclar a otras derivas dentro de una misma investigación. Pero sí podemos pensar que en cuanto al problema de investigación o al problema del trabajo que ustedes puedan situar en sus monografías, que es un aspecto, la problemática, que va a requerir de la utilización de marcos teóricos, de una metodología en el caso, por ejemplo, de que ustedes quieran citar
determinada, no sé, si analizan casos, por ejemplo, sí se va a tener que ubicar de qué metodología ustedes van a basarse para poder arribar a algunas conclusiones, cómo van a poder desentramar ese problema de investigación. Entonces, en caso que se requiera utilizar también una metodología específica, se cita vinculada al problema de investigación, porque muchas veces puede ser un caso aislado, puede ser, bueno, una sentencia, desde dónde ustedes van a nutrir esa problemática, con con qué herramienta, con qué instrumentos lo van a poder fundamentar. Y la definición del problema de investigación es precedida por la delimitación de una situación problemática, que supone un aspecto de la realidad que reporta una insatisfacción cognitiva al sujeto cognoscente. Bueno, hace referencia, como decíamos, a aquello que puede ser problemático y que requiere mayor investigación, mayor profundización para esclarecer una temática en particular. Entonces ahí queda abierto también a esta invitación a ir transitando con qué problema dentro de sus prácticas, dentro de sus eh, comunidad discursiva, ustedes quieren eh, pensar para ir construyendo. Es un eje central la problemática de la investigación y se trata de algo acotado, que resulta preocupante y a la vez interesante desde el punto de vista del investigador. Cuando decíamos esto, que el tema tiene que tener sabor, que puede ser vinculado al placer dentro de las prácticas y de la escritura, bueno, también esto, ¿no? Que pueda resultar interesante también para ustedes, ¿no? Ese es el punto central. Y, que sea posible indagar en un tiempo limitado y que pueda construir un aporte, ¿no? Se investiga para dar a otros, también, como decíamos con la escritura, está esa parte social entonces en la escritura. Algunas de las preguntas, qué se pretende, qué es posible, cómo, dónde, cuándo, también esto hace a la práctica situada, siempre referir en qué contexto, si es institucional, y en caso que se requiera consentimiento también debe estar situado, eh, qué sentido posee la investigación, qué perspectiva teórica, con qué se filian ustedes en marcos discursivos, a qué cuestiones, a quién puede interesar, quiénes podrían beneficiarse con estos resultados modestos o aportes de la futura obra. Esto lo plantea Elsa Emanuele, que es docente en psicología. Y ahora sí, para llegar al final de este encuentro y como propuesta, eh, es ir haciendo una trama de escritura para que ustedes puedan hacer marcas hacia el devenir de la monografía final. Entonces, que ya se pueda ir armando una construcción vinculada a la arquitectura de la monografía de ustedes. La propuesta es que podamos tener una instancia de foro que va a ser, le vamos a comunicar a partir de cuándo va a ser, con, con un tiempo prudente de un mes, que constituyan ustedes en fin de junio y julio, que puedan tener esa etapa y ese margen para lanzar algunas de estas propuestas con sus escrituras y podamos tener una retroalimentación en el foro. El ejercicio es poder construir algunos de estos puntos, por lo menos el primero, como una instancia que que pueda ser transitado por todas y todos ustedes, más allá que después se cambie, sí, empezar a ensayar una idea del tema, y si lo pueden sostener, también es interesante porque ya van avanzando hacia su trabajo final, con qué tema, con qué conceptos o palabras claves van a trabajar. Eso sería como una propuesta inicial, y quienes puedan seguir avanzando también se van acercando hacia el armado del trabajo final, con la posibilidad de construir una problemática, con la posibilidad de construir una hipótesis y conclusiones parciales. Una hipótesis vinculado a, si ustedes ya tienen, puede tener o no la hipótesis, pero si ustedes tienen,
alguna construcción parcial sobre cómo esa problemática, sobre por qué, mejor dicho, esa problemática existe, sobre cuáles serían las posibilidades eh, de resolución, de parcial también, pero bueno, la hipótesis hace a ese saber que ya tiene el investigador, el escritor, el profesional por estar inmerso en un campo de prácticas. Conclusiones parciales, porque la monografía no va a estar eh, concluida, pero sí también si alguien quiere empezar a ensayar algunas conclusiones por lecturas que viene transitando, también es válido empezar a hacer esos registros, más allá que después se nutra el desarrollo con los subtítulos y con las lecturas que elijan. Esto lo vamos a dejar después explicitado en el foro, pero es un poco recapitular algo de lo transmitido en este encuentro asincrónico, que ustedes lo estarán viendo en sus tiempos, para después hacer sus propias escrituras. Y como cierre, una cita que Klein trae de Beatriz Arlo, que dice, porque quiero saber cómo es eso que estoy pensando y que no lograré saber si no lo escribo. Quiero saber cómo es eso que estoy pensando y no lograré saber si no lo escribo. ¿No? También esto que decía al inicio, la escritura como ese ejercicio de conocimiento, como esa posibilidad de potenciar el pensamiento. El que escribe toma, a través de la escritura, distancia de su propia escritura. Reflexiona, revisa, cuestiona, modifica, establece nuevas relaciones entre las ideas. Tomar distancia permite, en suma, desarrollar capacidad crítica. Así que esta es la invitación con este encuentro, con este espacio, que agradezco nuevamente a los organizadores y al Instituto de Capacitación por esta posibilidad de incluir una unidad temática de la escritura de sus trabajos finales con las herramientas para acompañar esos procesos. Así que bueno, les dejo un gran saludo a todas y todos y nos encontramos en la instancia de foro y quedo a disposición para seguir intercambios. Saludos.